En Mateo 22, versículo 21, dice, y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo podemos entender esta frase dentro del contexto bíblico? Primero, esto no es una enseñanza que Jesús ya tenía preparada para enseñar a Israel o cuando viajaba, o como en el Sermón del Monte, donde tenía preparado punto por punto. No es algo que nació de él hablar, o sea, hoy toca hablar sobre el tributo al César, entonces va a decir esta frase. No, no está en ese contexto de enseñanza del maestro. Esto surge de una pregunta que este tema lo traen los fariseos. Y el primer punto es que es una trampa. Este tema los trae los fariseos con una intención de una trampa para poder acusar a Jesús la respuesta que ellos querían oír. Bien, y por eso fue una pregunta cerrada. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Esa fue la pregunta cerrada, para que ellos pudieran escuchar sí o no. Y ya dependiendo de esas dos respuestas, poder acusar. Si decía que no, ellos iban a acusar al imperio, que este es un rebelde del imperio, está contra los impuestos y está llevando al pueblo a una gran rebelión. Si Jesús decía que sí es lícito, entonces ellos iban a tomar al pueblo en contra de Cristo, porque éste defiende al imperio romano y está justificando el peso romano hacia el pueblo y la aflicción del pueblo. Entonces podían tomar su respuesta para llevarlo contra el pueblo. Pero ninguna de estas fantasías de los fariseos pudo suceder, ya que podemos ver en el texto que Jesús les dice: hipócritas, ¿por qué me tentáis? Jesús lo descubre, sabías cuáles eran las intenciones y por qué habían traído este tema ante él. Entonces, la respuesta de Jesús es clave y debemos entenderlo desde el panorama del pacto. Jesús dice: traedme las monedas del tributo, dadme las monedas del tributo. Es importante que él no saca una moneda de sí mismo o le pide a los discípulos, o a los oyentes, o a los más cercanos que le pase una moneda, sino a los mismos que preguntaron: a ver, dadme la moneda. Y le entregaron entonces esta moneda que venían de ellos lo exportaban, ¿ok? Y muestra y hace una pregunta: ¿de quién es la imagen y la inscripción? La imagen era de César y decía el Hijo de Dios, o sea, el César es el Hijo de Dios. Lo que tenemos aquí es una blasfemia. Y al mostrar la moneda, Jesús está evidenciando la condición del pueblo. Es la evidencia de que el pueblo está en días de maldición, días de maldiciones del pacto. Porque recordemos Deuteronomio 28, cuando un pueblo extranjero domina, es parte de las maldiciones. Se adueñará de tus tierras, de tus bestias, de tus viñedos. Eso es una consecuencia de la desobediencia. Entonces, al mostrar la moneda, está mostrando también la condición espiritual del pueblo. Una condición contra los mandamientos de Dios, con injusticia, sin misericordia, por lo cual los llevó a estar bajo este dominio extranjero, que en esos días era el Imperio Romano. Entonces la moneda evidencia la condición espiritual y la condición en que se encuentra en esos días el pueblo, en una condición de maldición, porque estaban exportando en su economía, la nación en sí siendo controlada y dominada por un país extranjero. Eso, Deuteronomio 28 es claro.
es una consecuencia de la maldición del pacto. Entonces por eso tenían esta blasfemia y tenían que entonces pagar tributo porque era parte de la maldición. Y Jesús entonces al evidenciar, ¿no?, esta condición del pueblo, da la siguiente frase: "Dad pues al César lo que es de César". Lo que entendemos aquí es acerca de la moneda y la blasfemia que había. Una vez que ellos identifican la blasfemia de la moneda, la imagen y la blasfemia, Jesús inmediatamente dice: da entonces al César lo que es del César. Y en este sentido, ¿qué es lo del César aquí? Es la blasfemia. Da al blasfemo su blasfemia, pero a Dios lo que es de Dios. Israel estaba en una condición alejada de Dios y necesitaba acercarse a Dios. Por lo tanto, necesitaba arrepentimiento para poder recibir libertad. Porque esas son las condiciones del pacto. Es el arrepentimiento, no es levantarse en armas como los celotes y buscar la rebelión y la revolución. Es reconocer los pecados y arrepentirse y clamar a Dios. Eso tenía que hacer el pueblo, reconocer que están bajo maldición y buscar la libertad de Dios. Primero reconociendo que hay una blasfema en sus monedas por su propia condición y que necesitan dar a Dios lo que es de Dios: la justicia, la rectitud, la misericordia y sobre todo honrar al Hijo, quien estaba visitando en esos días, a Jesucristo. Bien, entonces dice: dar a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Y esta respuesta del pueblo se va a manifestar más adelante. Jesús era el Hijo de Dios. Y contra esa declaración recordemos que los fariseos se rasgaron, lo acusaron de blasfemo. Pero miremos la condición. Ellos portaban todo el tiempo una blasfemia en su bolsillo. Nunca lo llevó a rasgar vestidura, ni a hacer todo un show, sino que se hicieron ciegos, no quisieron ver que hay una blasfemia, hicieron la vista gorda, sin problema. Pero Jesús, que era el verdadero, que hacía maravillas, ahí sí se rasgaron. Entonces, no dieron a Dios lo que es de Dios. Sobre todo cuando lo condenaron. No tenemos rey más que César. Se tragaron la blasfemia. El pueblo mismo que condenó a Jesucristo. Y luego los fariseos, ¿no?, al decir que no tenemos rey más que César, estaban deshonrando al Hijo y honrando al blasfemo. Por eso Jesús pone en orden acá: al blasfemo, a la blasfemia, al César lo que es de César, esta blasfemia, al blasfemo, a él, pero a Dios lo que es de Dios, la justicia, la rectitud, el arrepentimiento en esos días que necesitaba, la confesión de pecado y sobre todo honrar y reconocer al Hijo de Dios quien estaba visitando. Y podemos ver cómo el Evangelio relata la condición de Israel. Y podemos ver que no quisieron oír lo que Jesús respondió aquí. Así que más o menos este es el contexto que tenemos en esta frase de Mateo 22, versículo 21.